Familia, bendiciones en el nombre maravilloso de Jesús, en ese nombre que está sobre todo nombre. Leemos las lecturas de este día que son maravillosas como de cada día porque es un alimento para el alma, siempre lo será la palabra de Dios. Dice así, lectura del libro de Génesis, es la primera lectura del día de hoy. Génesis 12:1-4. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, deja tu país, tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida familia, el Evangelio nos habla de la transfiguración. Leemos la palabra de Dios y dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de este. Les hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia y su rostro se puso resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se vieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hacemos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando estaba todavía hablando, una nube luminosa les cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando los ojos, vieron que ya no estaba nadie más que Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Amado, mensajes importantísimos. Primero, en la primera lectura, el Señor le habla a Abraham. Dice, en aquellos días Dios dio una orden a Abraham y le dijo, deja a tu parentela, deja a tu padre, deja la tierra de tu padre, deja a todos tus parientes y ven a donde yo te voy a mostrar. Esto significa, amada familia, dejar nuestra propia manera de pensar y caminar en pos de Dios. Caminar hacia la tierra prometida, caminar en presencia de Dios. Esto significa que yo deje atrás mis costumbres y que deje atrás todas las cosas que son primarias para que el primero sea la obediencia a Dios. Dice la palabra al final de esta lectura que Abraham hizo tal y como Yahvé, Dios le había ordenado. Entonces, si hizo lo que Dios le ordenó, dijo Dios, si tú haces esto, bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan, haré de ti una gran nación, te engrandeceré tu nombre. Amado, si usted quiere sentirse bendecido por Dios, si quiere recibir, palpar, sentir y vivir la bendición de Dios, obedezca a Dios, camine con Dios, viva con Dios, porque ahí está la solución para todo problema físico, económico, social, familiar y en todos los endes que tengamos que pasar en esta vida. Alguien dirá, bueno hermano, mi situación es diferente, quizás es económica, quizás mi situación es una enfermedad, quizás mi situación es que no tengo los bienes para vivir. No importa, amada familia, le recuerdo una cosa importante, Dios provee para todo y para todos. Le recuerdo algo muy importante, allá cuando andaba el pueblo de Dios en el desierto, cuando salieron de Egipto, por 40 años vivieron en el desierto y nunca se les desgastó la sandalia, dice la palabra de Dios, y nunca se desgastó una túnica. Significa que nunca gastaron ni en sandalias, ni en túnicas, ni en comida, porque todo lo proveyó Dios. Esto significa que para Dios no hay nada imposible, amada familia, absolutamente nada. Ni lo que más nos preocupe a nosotros, para Dios es algo fácil de hacer. La especialidad de Dios es lo imposible, para que se vea el poder de Dios. Así que camina con el Señor, créele al Señor. Dice la palabra que Abraham le creyó al Señor e hizo todo lo que el Señor le mandó. Y por esa bendición Dios le bendijo. Dios hizo que su nombre fuera grande. Dios exaltó el nombre de Abraham y también le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto significa que todo aquel que te desea un mal, no te preocupes, no tienes que pensar ni hacer nada contra él o contra ella, porque ya el Señor lo hizo. Así de sencillo. Si usted le da su obediencia a Dios,
El Señor se encarga de todo lo que a usted le preocupa y le incumbe durante el resto de su vida. Solamente preocúpese por amar a Dios. Preocúpese por seguir a Dios. Preocúpese por caminar en presencia de Dios. El resto déjelo en las manos de Dios, como Abraham lo hizo. Salió de su propia manera de pensar. Salió de la tierra de sus padres y todos sus familiares y fue un lugar donde Dios le mostró su gloria, su poder, su misericordia. ¿Cuántas personas venimos de muchos países del mundo a este país, amada familia, y no podemos volver para allá o no volvemos para otros países donde somos? Sin embargo, Dios te llama aquí porque aquí descubres el maná escondido, la perla preciosa, el reino de Dios. Aquí descubres que el Señor está vivo. Sí, porque allí vas a misa de cumplimiento. Aquí vas con el corazón porque vas esperando recibir al Señor. Hoy te invito a que pienses como Abraham. Piensa en el Señor, obedece al Señor y camina con el Señor. Por otro lado, el Evangelio dice, amada familia, que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte elevado. En otras palabras, camina con el Señor, ve donde Él te envíe, donde Él te mande. No importa que sea un puesto elevado o un lugar elevado donde tú no imagines, sigue al Señor. Si tú caminas con el Señor el resto de tu vida, si vives con Él, caminas con Él y estás siempre con Él y le oras a Él, simplemente deja que Él obre, que Él haga lo que tenga que hacer y nosotros solamente seguirle y orarle en todo tiempo y momento. Dice la palabra que cuando lo subió allá al monte, allí hizo una transfiguración, o sea, Dios manifestó su gloria, su poder. Y su piel o su cara se hizo más blanca, se hizo más fuerte que la luz del sol. Esto es maravilloso, amada familia. El sol nadie puede verlo porque se queda ciego. Sin embargo, la luz de Dios no te hace daño, pero sí te ilumina. Ilumina las conciencias, el alma, el corazón, ilumina todo para que podamos ver ese poder de Dios, esa grandeza de Dios. Y dice la palabra de Dios cuando la cara le brillaba como el sol, al mismo tiempo la vestidura era más blanca, el más blanco que pueda haber en todo el mundo. Tan blanco, y dice la palabra de Dios que se quedaron espantados los discípulos. Y Pedro decía, maestro, qué bueno que estemos aquí. Hay que hacer una choza para cada uno. Y cuando todavía estaba hablando, miró que el Señor hablaba con Moisés y con Elías. Y Moisés y Elías hacía ya muchos años que habían muerto, claro. Sin embargo, para Dios no hay muertos. Para Dios solamente hay vivos. Porque aunque la persona esté en el infierno, está viva. Porque aunque esté en el cielo, está viva. O sea que sí, lo que muere es el cuerpo. Mientras llega el juicio final. Polvo eres y polvo te convertirás. Pero después se une el cuerpo con el alma, cuando venga el Señor. Y entonces seremos cuerpo y alma, como dice San Pablo, semejantes a Dios. En el sentido de que entonces tendremos cuerpo y alma y amaremos y alabaremos como Dios lo hace eternamente delante del Señor. Ahora, la palabra dice así. Mientras que Pedro hablaba, una luz de gloria de Dios envolvió a los apóstoles y salió la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. En otras palabras, aprendamos a escuchar la voz de Jesús. Cada vez que se lee el Evangelio es la voz de Jesús, escúchalo. Por eso en la iglesia lo escuchamos de pie. Por eso en la iglesia nos ponemos de pie cuando se lee el Evangelio, porque escuchamos la voz de Dios. Ahora, si la meditas, si piensas lo que está diciendo el Evangelio, entras como los apóstoles a la nube que bajó del cielo y los envolvió a ellos. Y oyes la voz de Dios que dice, escúchalo, porque este es mi Hijo amado. Dice la palabra de Dios, cuando los discípulos habían visto, se llenaron, todos tuvieron un gran temor de Dios. Qué bueno, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No es miedo, temor. Son cosas muy diferentes y no podemos confundirlas. El temor es una cosa, el miedo es otra. El temor de Dios es el temor a ofenderle. Es decir, no lo voy a ofender porque Él es santo, por excelencia es santísimo. Y me guardo y procuro guardarme por amor a mi Señor. Esto es un temor a Dios. Y un miedo es una cosa muy diferente, muy diferente. Bueno, y dice la palabra de Dios. Cuando bajaron del monte, Jesús les dijo, no teman. O sea, la voz de Dios siempre está ahí diciendo, no temas, aquí estoy para ayudarte. No temas, en el momento más difícil de la vida, no temas. Hay una puerta, hay una salida. Cuando parece que todo se cierra, Dios tiene una puerta para ti. Si se cierran las puertas, hay una ventana. Pero siempre habrá un camino en el cual Dios puede entrar a tu vida y tú puedas encontrarte con el Señor. Así que bendiciones, familia, en nombre de Jesús, en ese nombre que está sobre todo nombre. Hoy te recuerdo que seas como Abraham y que recuerdes
que el Señor te llama a salir y empieces a experimentar la vida que Dios te da. Obedeciendo a Dios, verás una vida diferente. Mientras que en el Evangelio Jesús te invita a que escuches la voz de Jesús, el Hijo amado. Que te dejes envolver por la gloria de Dios, esa nube luminosa del Padre, y escuches la voz de Dios que dice: escucha a mi Hijo, porque en Él tengo mis complacencias. Bendiciones en el nombre de Jesús, en ese nombre que está sobre todo nombre.